Abierto por fútbol. Letras, voces y pasión en juego. Escuchamos El Mundial 2002, de Eduardo Galeano. Leen Karina Moyano y Raúl Sosa, dos pilares en la protección del área chica. Tiempo de caídas. Un atentado terrorista había derrumbado las Torres Gemelas de Nueva York. El presidente Bush lanzaba sobre Afganistán una lluvia de misiles y volteaba la dictadura de los talibanes que su papá y Reagan habían incubado. La guerra contra el terrorismo bendecía el terror militar. Los tanques israelíes demolían Gaza y Cisjordania para que los palestinos siguieran pagando la cuenta del holocausto que no habían cometido. El Hombre Araña abatía los récords de taquilla de la historia del cine. Fuentes bien informadas de Miami anunciaban la inminente caída de Fidel Castro, que iba a desplomarse en cuestión de horas. Se desplomaba, en cambio, la Argentina, el país modelo, y se venían abajo la moneda, el gobierno y todo lo demás. En Venezuela, un golpe de Estado derribaba al presidente Chávez. Una pueblada restituía al destituido, pero la televisión venezolana, campeona de la libertad de información, no se enteraba. Resquebrajado por sus propios fraudes, se venía abajo el gigante Enron, que había sido el contribuyente más generoso a las campañas de Bush y de la mayoría de los senadores estadounidenses. Y en cascada caían, poco después, las acciones de otros monstruos sagrados: WorldCom, Xerox, Vivendi, Merck, por culpa de algunos errorcitos de miles de millones en la contabilidad. Se iban a pique las dos socias mayores de los negocios de la FIFA, las empresas ISL y Kirch, pero sus escandalosas quiebras no impedían que Blatter fuera confirmado por abrumadora mayoría en el trono del fútbol mundial. Otro vendrá que bueno te hará. La impunidad de Blatter, un mago en el arte de esconder números y comprar votos, había convertido a Avalanche en una hermanita de la caridad. Y también cayó Bertie Felsted. Lo mató la muerte. Felsted, el hombre más viejo de Inglaterra, era el único sobreviviente de un célebre partido de fútbol que los soldados británicos y alemanes disputaron en plena guerra, en la Navidad de 1915. El campo de batalla se convirtió por un rato en campo de juego, al mágico influjo de una pelota venida no se sabe de dónde, hasta que los oficiales, a los gritos, recordaron a los soldados que estaban obligados a odiarse. 32 selecciones acudieron a Japón y Corea para disputar el 17º Campeonato Mundial de Fútbol, en los estadios nuevos y deslumbrantes de 20 ciudades. El primer Mundial del nuevo milenio se jugó por primera vez en 2 países y por primera vez en Asia. Niños asiáticos, de Pakistán, cosieron para Adidas la pelota de alta tecnología que se echó a rodar, la noche de la inauguración, en el estadio de Seúl. Una cámara de látex, rodeada por una malla de tela cubierto por espuma de gas, que tenía por piel una blanca capa de polímero decorada con el símbolo del fuego. Una pelota hecha para arrancar fortunas del pasto. Fueron 2 los campeonatos mundiales de fútbol. En uno jugaban los deportistas de carne y hueso. En el otro, al mismo tiempo, jugaron los robots. Los atletas mecánicos, programados por ingenieros, disputaron la RoboCup 2002 en el puerto japonés de Fukuoka, frente a la costa coreana. ¿Cuál es el sueño más frecuente de los empresarios, los tecnócratas, los burócratas y los ideólogos de la industria del fútbol? En el sueño, cada vez más parecido a la realidad, los jugadores imitan a los robots. Triste signo de los tiempos. El siglo XXI sacraliza la uniformidad en nombre de la eficiencia y sacrifica la libertad en los altares del éxito. Uno no gana porque vale, sino que vale porque gana, había comprobado hace ya algunos años Cornelius Castoriadis. Él no se refería al fútbol, pero era como si. Prohibido perder el tiempo,
Prohibido perder, convertido en trabajo, sometido a las leyes de la rentabilidad, el juego deja de jugar. Cada vez más, como todo lo demás, el fútbol profesional parece regido por la UNB, Unión de Enemigos de la Belleza. Poderosa organización que no existe, pero manda. Obediencia, velocidad, fuerza y nada de firuletes. Este es el molde que la globalización impone. Se fabrica, en serie, un fútbol más frío que una heladera y más implacable que una máquina trituradora. Un fútbol de robots. Se supone que este aburrimiento es el progreso, pero el historiador Arnold Toynbee había pasado por muchos pasados cuando comprobó: la más consistente característica de las civilizaciones en decadencia es la tendencia a la estandarización y la uniformidad. Volvamos al Mundial de Carne y Hueso. En el partido inaugural, más de una cuarta parte de la humanidad asistió por televisión a la primera sorpresa. Francia, el país campeón del Mundial anterior, fue vencido por Senegal, que había sido una de sus colonias africanas y que por primera vez participaba en una Copa del Mundo. Contra todos los pronósticos, Francia quedó por el camino en la serie inicial sin meter ni un solo gol. Argentina, el otro gran favorito en las apuestas, también cayó en las primeras de cambio. Y después se marcharon Italia y España, asaltados a mano armada por los árbitros. Pero todas estas escuadras poderosas fueron sobre todo víctimas de la obligación de ganar y del terror de perder, que son hermanos gemelos. Las grandes estrellas del fútbol habían llegado a la Copa abrumadas por el peso de la fama y de la responsabilidad, y extenuadas por el feroz ritmo de exigencia de los clubes donde actúan. Sin historia mundialera, sin estrellas, sin la obligación de ganar ni el terror de perder, Senegal jugó en estado de gracia y fue la revelación del campeonato. China, Ecuador y Eslovenia, que también hacían su bautismo de fuego, quedaron por el camino en la primera rueda. Senegal llegó invicto a los cuartos y no pudo pasar más allá, pero su bailito incesante nos devolvió una sencilla verdad que suelen olvidar los científicos de la pelota. El fútbol es un juego, y quien juega, cuando juega de verdad, siente alegría y da alegría. Fue obra de Senegal el gol que más me gustó en todo el torneo. Pase de taquito de Thiaw, certero disparo de cámara, y uno de sus jugadores, Diouf, hizo la mayor cantidad de gambetas, a un promedio de 8 por partido, en un campeonato donde ese placer de los ojos parecía prohibido. La otra sorpresa fue Turquía. Nadie creía. Llevaba medio siglo de ausencia en los mundiales. En su partido inicial contra Brasil, la selección turca fue alevosamente estafada por el árbitro, pero siguió viaje y acabó conquistando el tercer puesto. Su fútbol, mucho brío, buena calidad, dejó mudos a los expertos que lo habían despreciado. Casi todo lo demás fue un largo bostezo. Por suerte, en sus partidos finales, Brasil recordó que era Brasil. Cuando desataron y jugaron a la brasileña, sus jugadores se salieron de la jaula de la eficiente mediocridad donde el director técnico, Scolari, los tenía encerrados. Entonces, sus 4 R's, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho y Roberto Carlos, pudieron lucirse a plenitud y por fin Brasil pudo ser una fiesta. Y fue campeón. En vísperas de la final, 170 millones de brasileños pincharon salchichas alemanas con alfileres y Alemania sucumbió 2-0. Era la 7ª victoria brasileña en 7 partidos. Los dos países habían sido muchas veces finalistas, pero nunca se habían enfrentado en un mundial. En tercer lugar entró Turquía y Corea del Sur quedó cuarta. Traducido a términos de mercado, Nike conquistó el primer y el cuarto puesto, y Adidas obtuvo el segundo y el tercero. El brasileño Ronaldo, resucitado al cabo de una larga lesión, encabezó la tabla de goleadores con 8 tantos, seguido por su compatriota Rivaldo, con 5, y el danés Thomasson y el italiano Vieri,
con 4 goles cada uno. El turco Sukur hizo el gol más veloz de la historia de las copas, a los 11 segundos de juego. Por primera vez en la historia, un arquero, el alemán Oliver Kahn, fue elegido el mejor jugador del torneo. Por el terror que inspiraba a los rivales, parecía hijo del otro Kahn, Genghis, pero no era. La guerra o la fiesta, más sobre el Mundial 2002. Hay partidos que terminan en batallas campales, hay fanáticos que encuentran en el fútbol un buen pretexto para el ejercicio del crimen y en las gradas desahogan los rencores acumulados desde la infancia o desde la última semana. Como suele ocurrir, es la civilización la que da los peores ejemplos de barbarie. Entre los casos de más triste memoria se podría citar, por ejemplo, la matanza de 39 hinchas italianos del club Juventus a manos de los hooligans ingleses del Liverpool hace poco menos de 20 años. Pero, ¿eso da para decir que el fútbol incuba huevos de serpiente? En 1969 se llamó Guerra del Fútbol a la matanza entre hondureños y salvadoreños, porque la primera chispa de ese incendio se había encendido en los estadios. Pero la guerra venía, en realidad, de muchos años antes, y su nombre mentiroso logró ocultar una historia larga. La guerra fue la trágica desembocadura de más de un siglo de rencores entre dos pueblos vecinos, entrenados para odiarse mutuamente, pobres contra pobres, por sucesivas dictaduras militares fabricadas en la Escuela de las Américas. El espejo no tiene la culpa de la cara, ni el termómetro tiene la culpa de la fiebre. Casi nunca proviene del fútbol, aunque casi siempre lo parece, la violencia que a veces hace eclosión en los campos de juego. Es revelador lo que está ocurriendo en la Argentina. La locura de las barras bravas no tiene nada nuevo, pero se han multiplicado los líos, los balazos y los garrotazos, desde que se desencadenó esta última crisis que ha precipitado al país a una caída en picada y ha dejado a los argentinos pataleando en el aire. Los estadios de fútbol son los únicos escenarios donde se abrazan los etíopes y los eritreos. Durante los torneos interafricanos, los jugadores de esas selecciones consiguen olvidar por un rato la larga guerra que periódicamente rebrota entre sus países. Y después del genocidio que ensangrentó a Ruanda, el fútbol es el único instrumento de conciliación que no ha fracasado. Los Hutus y los Tutsis se mezclan en las hinchadas de los clubes y juegan juntos en los diversos equipos y en la selección nacional. El fútbol abre un espacio para la resurrección del respeto mutuo que reinaba entre ellos antes de que los poderes coloniales, el alemán primero y el belga después, los dividieran para reinar. En Medellín, una de las ciudades más violentas del mundo, nació y se desarrolló el proyecto Fútbol por la Paz, que durante algún tiempo funcionó con milagroso éxito. Mientras duró, demostró que no era imposible cambiar balazos por pelotazos. El fútbol resultó ser el único lenguaje alternativo para las bandas armadas de los diversos barrios, acostumbradas a dialogar a tiros. Jugando al fútbol, los enemigos empezaron a conocerse entre sí, al principio de muy mala manera, y en cada partido un poquito mejor. Y los muchachos empezaron a aprender que la guerra no es el único modo de vida posible. Antes de cada partido, en cada Copa del Mundo, los jugadores escuchan y tararean sus himnos patrios. Por regla general, salvo algunas excepciones, los himnos los invitan a matar y a morir. Esos cánticos marciales profieren terribles amenazas, convocan a la guerra, insultan a los extranjeros y exhortan a hacerlos picadillo o con gloria sucumbir en heroicos baños de sangre.
Ya vamos para el Campeonato Mundial número 17. A lo largo de los mundiales se ha visto que no faltan los jugadores dispuestos a actuar como obedientes soldados, siempre dispuestos a castigar con feroces patadas a los enemigos de la patria y sobre todo a los que cometen la imperdonable ofensa de jugar lindamente. Pero, la verdad sea dicha, la gran mayoría de los jugadores no ha hecho caso a las órdenes que sus himnos imparten, ni a los delirios épicos de ciertos periodistas que compiten con los himnos, ni a las instrucciones carniceras de algunos dirigentes y directores técnicos, ni a los clamores guerreros de unos cuantos energúmenos en las gradas. Ojalá los jugadores, o al menos la mayoría de los jugadores, se sigan haciendo los sordos en el mundial que viene y que no se confundan a la hora de elegir entre la guerra o la fiesta.